Saludos familia Getsemaní, bienvenidos a este culto. Tengo el honor de presentarles al presbítero Juan José Moreno, quien es pastor de la Iglesia Central del Nazareno en Tijuana. Él ha preparado un tema para nosotros en esta noche. Disfrútenlo y que el Señor hable a nuestros corazones. Es un gusto saludarles, mis queridos hermanos. Les saludo el pastor Juan José Moreno, de aquí de Tijuana, de la Iglesia Nazareno, la central de Tijuana, una ciudad que en estos momentos está muy necesitada de oración, sin duda, pero bueno, gracias a Dios por lo que nos está permitiendo hacer, por el cuidado que está teniendo con nosotros. Y reciban un saludo, familia Getsemaní, allá en Zapopan, de parte muy nuestra, muy personal y muy de la iglesia también. Gracias porque podemos conectarnos a la distancia, gracias a Dios por la tecnología, que sin duda nos permite lograr muchas cosas. También pareciera que nos aleja de muchas otras, ¿no? Por ahí de repente me llama la atención cómo perdemos un poquito el sentido de la realidad de lo que estamos viviendo, inclusive cosas como los detalles que vivimos en casa, los vamos perdiendo un poco porque estamos muy conectados con el mundo exterior y nos olvidamos de lo que pasa adentro. Hasta donde tengo entendido, ustedes han avanzado en un conocimiento respecto a cómo estar conectados con Dios. Y esto es vital. Estar conectados con Dios es la base para poder estar conectados con nuestros semejantes. El hecho de que el primer mandamiento nos defina amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, agradar al Señor Jesucristo y con todo el corazón, nos permite de alguna otra manera entender que yo necesito fundamentos, gracia de Dios, misericordia de Dios, ahora sí, el fruto del Espíritu en mí para poder relacionarme con mis semejantes. Y en este caso, creo que la familia juega un papel muy importante y más en momentos como este donde los tenemos, por así decir, cautivos en casa. Estar unidos con la familia o conectarnos con la familia obedece a tener los elementos, las ligas o los links, si queremos usar un término así más cibernético, con nuestros hijos, y si usted es un hijo, pues con nuestros padres, y si hay abuelos, pues con los abuelos. Es decir, yo necesito tener las ligas que me permitan lograr una comunicación eficaz en la familia. Por eso es importante definir los pasos. En primer lugar, estar conectado con Dios me permite tener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los cuales me van a permitir entrar al corazón de todos los que conviven conmigo para poder tener una buena comunicación. Sin embargo, estar conectados en familia me lleva a un plano de pensamiento en el que de verdad estoy conectado con mi familia, o solamente convivo con mi familia, o soy parte de un grupo que vive en una casa. Yo creo que esta pregunta es muy seria, me hizo reflexionar mucho, porque en ocasiones creo que estamos muy acostumbrados a convivir como humanos simplemente en una casa, cada quien en su cuarto, encerrados. Ya en estos días a veces suena hasta como colmo que tengas que llamar a la familia por un WhatsApp, ¿verdad? O tengas que mandarle un mensajito a los hijos o al esposo que está en el patio para que entre a la casa. Esto ya suena fuera de la lógica, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Nos estamos metiendo tanto en la tecnología que nos estamos olvidando, inclusive de nosotros como familia, comunicar cara a cara, de tocarnos. Está bien, entiendo que ahorita no podemos tocarnos mucho, sobre todo en el mundo externo, pero en casa es importante mantener un contacto físico, abrazos y todo lo demás. Y esto obedece probablemente a la teoría que uno de los libros que más se ha leído en cuestiones familiares, en los lenguajes del amor, de Gary Chapman, nos define el hecho de aprender a conocer el lenguaje de los que estamos en casa. ¿Cuál es el lenguaje tuyo? A lo mejor tu lenguaje es físico, y en estos momentos pues puedes estar sufriendo hasta de ansiedad si sientes que no te deben de tocar, pero cuando tú te dejas abrazar por tu familia, por tus hijos, entiendes perfectamente que esa necesidad se está llenando. Probablemente tu lenguaje sea el de palabras de afirmación, donde necesitas simplemente que te digan qué bien lo hiciste, qué rica comida, oye, qué bonito peinado, ¿verdad? Sobre todo estas mañanas donde tienes que levantarte todos los días y decir, no voy a salir a trabajar, más que trabajar en casa. Pues agrégale esa parte. Hijo, qué gordito te estás poniendo, ay, qué guapo te estás poniendo. Cosas como estas son necesarias para personas que requieren de este lenguaje. Por otro lado, el lenguaje del tiempo de calidad, que creo que ahorita la persona a quien le pongan atención y tenga ese lenguaje en casa, lo estará disfrutando de maravilla, o el de los regalos, o el de actos de servicio. Esto me dice que no es fácil convivir en familia, sobre todo cuando cada uno de los miembros hablan un diferente idioma, hablando del lenguaje del amor.
Así que nuestro trabajo para lograr una buena comunicación en casa comienza otra vez desde un fundamento espiritual. Si yo tengo los elementos espirituales, el fruto del Espíritu, podré amar, podré gozarme, podré tener paz, podré tener mansedumbre, templanza, bondad. Esos elementos van a ser necesarios para que en casa yo me fortalezca y me mantenga unida a mi familia. Sin embargo, uno de los pasajes que quizás nos asusta, creo que para mí es uno de los pasajes que más dolor crea cuando lo lees y cuando entiendes el concepto, todavía es más duro, en Jueces capítulo 2, verso 10, cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las cosas que Él había hecho. ¿Te puedes imaginar? Algo pasó, algo se nos fue, o algo se les fue al menos a esa generación, pero ojo, porque de alguna otra manera, hablando de cambios generacionales, nos permite reflexionar que probablemente no estamos pasando una estafeta muy clara a nuestros hijos respecto a lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchos de nuestros padres tuvieron la oportunidad de contarnos las historias maravillosas de lo que Dios hacía. Ahora a nosotros nos toca contárselo a nuestros hijos. Y precisamente por esta desconexión que estamos teniendo, muy cibernética, la historia de Dios la está contando Internet, no la estás contando tú, como padre o como esposo, o inclusive si eres el que conoce la palabra. Es importante recapacitar en el hecho de tener la información correcta y pasarla constantemente. Nuestra generación necesita conocer ese Dios de milagros. Por eso se hablaba en el Antiguo Testamento, y es muy bonito cuando de repente hablas el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando ves estos términos, entiendes que antes de tu nombre está Dios. Siempre es la base del por qué eres lo que eres. Y esto es importante porque para que nuestros hijos respeten mucho la jerarquía del padre en casa, ellos deben de entender que los padres son hijos de Dios. Es decir, el respaldo para ser padre no lo da Dios. Ahora, hijo, que me estás escuchando, el respaldo que Dios te da como hijo, también te lo da Dios. Precisamente cuando viene Jesús, nos viene a enseñar cómo ser un hijo. Y vaya que nos enseñó una constante dependencia del Padre. El Padre y yo uno somos. Gracias, Padre. Siempre está en una conexión constante. Inclusive en la misma cruz, el Señor Jesús no deja de hablar del Padre. Padre, perdónalos. Y al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre definiendo familia. Siempre definiendo la unidad. Jesús siempre se interesó porque los hijos, sus hermanos, en este caso nosotros, se mantuvieran en una buena conexión con Dios, con la familia de Dios. Así que el lenguaje de estar conectados en familia es una petición casi divina, como si Dios tomara un momento para decirnos, es importante que la familia permanezca unida, y más en momentos como este, donde no debemos olvidar que si la familia está fortalecida espiritualmente, estamos en una buena comunicación, definitivamente creceremos. Quiero darles algunas recomendaciones que nos permiten evaluar qué tan unidos o qué tan conectados estamos en familia. La primera cosa tiene que ver con la vida devocional. Creo que esa parte ya queda clara, ¿no? No tenemos que ahondar mucho, pero es importante. Si usted tiene un horario o defina un horario para estar en una reunión espiritual. ¿Por qué? Porque es importante de vez en cuando agarrar la palabra, ponerla en la mesa, inclusive, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? Y te das cuenta que a veces en la casa tenemos teólogos o tenemos muchos ateos, ¿no? Es cuestión de definir bien qué está pasando con la familia, qué conceptos tienen sobre el pasaje, cómo lo discuten, cómo lo están experimentando, cómo lo entienden, y te das cuenta que tienes mucho trabajo en eso. La iglesia está ahí en tu casa. Por eso es importante que cuando tengan su tiempo devocional, aprendamos a externar cómo nos sentimos también espiritualmente. Pero ya yendo a una parte más práctica de la familia, quiero leerles algo de lo que la Escritura dice en Marcos capítulo 3, versículo 25. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse de pie. ¿Estamos de acuerdo? Una familia dividida contra sí misma no se puede mantener de pie. Lo que estamos buscando en estos momentos es unidad. Y la primera recomendación que yo quiero darles después del devocional o tener una vida devocional es defina tanto horarios como actividades para respetar la necesidad de cada uno. ¿Qué significa esto? El hijo tiene sus necesidades, es cierto. En estos momentos en que tienen que conectarse online y ese tipo de cuestiones,
creo que es importante recapacitar que ellos están metidos en su escuela y darle sus horarios es bueno, respetar ese momento. Si papá tiene que trabajar en casa, hijos, tenemos que aprender a respetar ese horario de papá. Si mamá está trabajando en ese horario, también. Pero una cosa que es importante es no olvidarnos que independientemente de que tenemos una responsabilidad externa, no debemos perder la esencia de lo que somos en casa. Que ustedes, hermanos, como esposos, si me está oyendo parejas, no deben de perder el sentido de ser esposos en casa. Porque tengo la impresión de que esta cuarentena o esta quintena o sextena, quién sabe hasta dónde vamos a llegar, nos va a llevar a un plano en que nos estamos concentrando en estos momentos de ser padres o proveedores nada más, o protectores. Ese concepto nos está llenando la idea de que hay que cuidar a la familia físicamente por la enfermedad. Nos está llevando a un plano de proveer, porque es importante que salga ahora sí como los memes, ¿verdad? Así de los Juegos del Hambre, así como que yo voy, sale el elegido a buscar los alimentos y luego llega y los deja. Pero no solamente es eso, tu necesidad de esposo, ¿quién la está llenando? Pues se supone que la esposa, o la necesidad de la esposa del esposo, la necesidad del hijo, la necesidad de los padres. No perdernos en el concepto de que si en casa estamos llenando necesidades únicamente materiales, económicas, ahorita en el caso educativo, ya la estamos haciendo. No debemos perder de vista que también nuestras necesidades como humanos se tienen que fortalecer. Usted como esposo requiere de su esposa. Es decir, sean esposos también, sean padres. Es bueno que como hijo sea responsable como alumno online, pero también debes de comprender que no dejas de ser hijo. Parece muy fácil y decir, no, sí está pasando, pero si lo analizamos a detalle, nos vamos a dar cuenta que ahora parece que estamos haciendo más cosas, porque no solamente estar encerrado ahora en el cuarto tomando una clase y luego hacer tarea, nos está llevando un plano de llevar muchas horas y creemos que eso nos va a ayudar mucho. Pero bueno, la Biblia nos dice que oremos por cada día, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y vaya que parece que se está cumpliendo ese versículo, pero también nos dice que aprendamos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Aprender, que cada día sea un aprendizaje también espiritual, mental, emocional. La segunda cosa es definir horarios para nuestras actividades. ¿Esto qué significa? Definir normas y límites ya en el hogar. Si bien es cierto, ahorita con el ocio y este tipo de cuestiones, también es importante que si tú te vas a divertir, pues todos sepan de eso, comunique esa parte. Este es mi horario y si pueden ponerlo en la pared mejor, porque eso va a definir que papá en este momento está trabajando, mamá está trabajando, el hijo está estudiando, todos en casa, pero ahí están, cada quien haciendo su actividad. Igual, si tú como hijo quieres tomar tu tiempo para jugar, es cierto que no puedes salir a la calle, pero si vas a jugar algo, por lo menos, yo siempre recomiendo, por lo menos pedir permiso, necesito jugar. Y así como se pedía permiso antes para salir a la calle, también hay que pedir permisos para conectarnos con nuestros amigos del exterior, ¿verdad? Ahorita que ya se hacen juegos virtuales online y ese tipo de cosas. Es importante hacerlo, porque así yo aprendo a respetar también tu horario. Pero igual, estás en tu tiempo de juego, pero una vez que termina eso, tenemos que salir y empezar a tomar las reglas y los roles de siempre. Comer juntos, disfrutar la cena juntos, disfrutar el desayuno juntos. Algo que noté en estas semanas es que parece que nos desfasamos un poco con los horarios, parecía que estábamos más en vacaciones que en cuarentena, y la gente empezó a dormir más, al menos en el día, porque el otro fenómeno fue que empezaron a desvelarse más. Y estas cuestiones nos están trayendo muchos conflictos emocionales muy serios. Lo que no nos dimos cuenta es que el desvelarte empezó a traer consecuencias de ansiedad en las mañanas, porque lógicamente tu cerebro está todo aturdido y empiezas a crear una irritabilidad constante en tu hogar. Ahora, cuando quieres comunicarte, imagínate en casa, estás de malas. Piensa cuántas mañanas te has levantado de malas. Y luego llegas con una frase, no me alcanza el tiempo. Dime si no es para recapacitar un poquito, ¿qué estoy haciendo con el tiempo en casa? ¿Cómo lo estoy aprovechando? Por ahí hay motivaciones y hay mensajes muy fuertes que si esta situación no saca lo mejor de ti, pues en vano sirvió. Si esto no saca un libro de tu cabeza, si no hiciste una profesión online,
Oye, pues tampoco hay que exagerar, hay cosas que definitivamente estás haciendo, solamente que lo estás haciendo de otra manera. Y aunque no lo creas, a veces esto de despersonalizarnos un poquito con las redes sociales por los trabajos que hay que entregar y esas cuestiones, sí nos lleva a un plano de perder, más bien de llevar más tiempo, como que inviertes más tiempo en esto y te desgastas estando en casa. Así que hay que aprender a respetar esa parte emocional. Otra cosa más, 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Quiero leérselos. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diría Pablo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Cuando veo este versículo, trayéndolo un poquito al plano de la familia, siempre surge una pregunta: ¿quién está al mando? ¿Quién está al frente? De repente parece que todos están al frente y eso no se puede. De repente la persona menos indicada está al frente, es como decirle al hijo menor que se haga cargo de la familia, ¿verdad? No es así. Creo que hay momentos en que tenemos que recapacitar si hay cosas que se nos están saliendo también del orden del hogar. Y a veces yo siempre pregunto, ¿quién manda en casa? Y no se trata de que voltees a ver a la persona que tiene a un lado, sino que definan que simplemente son roles establecidos. Hay algo bien definido en casa. Los hijos saben qué hacer, se levantan, tienen que hacer su trabajo, usted también. Pero ahora, si se dan cuenta, como vamos a estar en casa, la situación cambia. Es el trabajo en el hogar, es la escuela en el hogar. Puedo lavar los trastes, puedo barrer, puedo trapear. Hay roles, arregla tu cuarto y luego te pones a entrar a la escuela, tu escuela virtual. Es decir, parece que ahora debería estar todo más ordenado, ¿no cree usted? Pero es importante que aprendamos a definir roles establecidos en casa, que cada uno tome su rol. Si hay enojo, tristeza, pues esto no nos va a ayudar mucho. Para eso tengo un plan. Creo que es muy importante aprender a decirle al otro, ¿cómo te sientes? La pregunta que hacemos en el día es, ¿cómo estás? Pero en casa no es muy recomendable preguntar cómo está, ya sabemos cómo está, lo hemos estresado. ¿Cómo estás? Pues todo aturdido de ver 4 paredes nada más, ¿verdad? Y depende también del tamaño de tu casa, porque ahorita parece que el gobierno hace casas tan pequeñas que si se mete el sol tienes que salir tú, porque la verdad está muy pichonera, como le llaman, ¿no? Están más grandes las casas en los panteones, muy pequeñitas. Y yo sé que algunos están viviendo un encierro tremendo. Si tienes una casa más grande, pues qué padre, que puedes convivir un poquito más o respiras un poquito más. Pero cuando las casas son pequeñas, el estrés aumenta, porque todos tienen que compartir rápidamente todo lo que hay. Para eso es importante tener una comunicación abierta. ¿Qué significa esto? Una comunicación donde aprendes a expresar tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? No es cómo estás, ¿cómo te sientes hoy? Honesto, estoy irritable. Honesto, no dormí bien. Honesto, no me molesten. Honesto, estoy muy feliz. Honesto, estoy tremendamente estresado. Pero lo que tú quieras comunicar, comunícalo como debe ser. Cuando hablamos de honestidad, no es bien. No estás bien. Yo tengo que aprender a comprender mi sentimiento. Y ese sentimiento, externarlo de una manera clara. No me siento bien. Es más, me siento enfermo. Es válido decir, tengo miedo. Es válido decir, me siento temeroso de perder el trabajo. Es importante que la familia lo sepa. Más si somos una familia cristiana. Nos sentamos todos, ¿saben qué? Tengo miedo. ¿Saben qué? Oren para que no nos corran del trabajo. Oren para que el trabajo nos mantenga. O oremos para que el Señor provea alimento. Lo que tú tengas que decir, hazlo de manera sincera. Un punto más. Es el asunto del concepto de respeto. Quizá esta área no la valoramos mucho, pero para mí es muy importante en casa. Y más ahorita que queremos estar conectados en familia. Es cierto que tengo que hacerlo emocionalmente. Es cierto que tengo que respetar los roles de trabajo. Es cierto que tengo que respetar los horarios. Es cierto que inclusive esos momentos de ocio, vale la pena que usted los tenga. Hoy te toca a ti, ¿qué película vamos a ver? Nomás no se pongan a ver películas de terror, que no se le va a meter el diablo a su casa.
Pero vamos a pensar que usted tiene la oportunidad de compartir un juego. Aprendan a convivir. Yo creo que esto nos está enseñando muchas cosas. El primer día que nos pusimos a jugar en familia en esta temporada, ya estábamos peleando todos en la mesa. Definir el concepto del respeto nos permite evaluar en casa, antes de conectarnos en familia, el tipo de temperamento de cada uno, el carácter, sus cualidades, lo que me gusta, lo que no me gusta. Cuando yo aprendo a conocer, yo creo que esta temporada nos va a enseñar a conocer cosas que no conocíamos o que creíamos que sabíamos de nuestra familia. Hijos que están conociendo a sus padres de una manera más íntima. Padres que están conociendo a sus hijos, inclusive están conociendo más sus fortalezas, espero. Y no están más pendientes de sus debilidades, porque la idea es fortalecerlos. Esto me está enseñando a disfrutar inclusive hasta la mascota que tengo en casa. De esta manera aprendo a respetar las cualidades, las virtudes de cada uno. Si esta temporada tú sales diciendo, conozco más a mi familia, puedo decir que has estado conectado con ellos. Quiero concluir con esto, una oración muy especial para ustedes. Gracias a Dios por lo que nos está permitiendo vivir, porque de alguna otra manera esto nos está enseñando a valorar lo más importante, nuestra familia, nuestro hogar. Mi invitación, hermanos, es a que permanezcan unidos, a que sean honestos. Una vez más, esta parte, aprenda a comunicar con honestidad cómo se siente. Haga partícipe a todos. Esto no es debilidad, es vulnerabilidad, sí, pero hay un poder en nuestra vulnerabilidad. En este momento necesito ayuda. Cuando la familia se fortalece y externa cómo se siente y oran juntos, sin duda Dios obra. El estar conectados en familia nos lleva en primer lugar a mantenernos conectados con Dios. Segundo, aprender a establecer límites, reglas y roles bien claros en casa. Actividades de ocio o actividades laborales o de estudios, también definirlos a través de un horario donde se puedan respetar. Y por otro lado, aprender a respetar la personalidad de cada uno. Entender que cada uno tiene sus virtudes, sus debilidades y respetarlas de una manera extraordinaria. Algo más, aprender a ser honestos en cómo nos sentimos. Y por supuesto, entender que el comunicarnos, entender el lenguaje de cada uno, hará que su familia se mantenga unida. Mi oración es que tu familia permanezca fortalecida y unida. Permíteme orar por ti. Toma tu familia en estos momentos de tu mano si está cerca de ti. Y que Dios bendiga tu hogar. Bendito Dios y Padre, pedimos tu gracia en cada hogar. Que tu mano poderosa, Señor, siga proveyendo. Que tu mano poderosa siga sanando. Que tu mano poderosa siga cuidando esos hogares. El pan nuestro de cada día, Señor, que nunca falte. Y que tu gracia, Señor, siga abrazando a cada hogar representado en estas redes sociales. Todos aquellos que estarán viendo este video. Permítenos, Señor, estar contentos de saber que independientemente de lo que está viviendo nuestro mundo, tú estás con nosotros. Bendice cada familia. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia desde Tijuana. Y gracias por conectarse y darnos la oportunidad de compartir algo con ustedes en este día.